noticias económicas en Telesur, un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, soy por Edson Sánchez. Comenzamos este recorrido, comenzando la semana con titulares. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno busca mejorar condiciones para pagar la deuda externa del país en contradicción con necesidades del pueblo. En noticias de nuestra América Latina tenemos detalles. En nuestro segmento En Contexto, la actual crisis producida por la pandemia deja aún más al descubierto las inequidades del sistema sanitario de Chile. Y el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, anticipó una caída del PIB en el segundo trimestre del año. En Economía 360 ampliamos. Así entramos en materia en este recorrido por América Latina que comenzamos en Ecuador. La nación entró en la presente semana en un momento crucial para renegociar los términos de la deuda externa, con la que espera rebajar un monto superior a 1.500 millones de dólares y aplazar compromisos hasta el año 2040. La nación andina debe renegociar un total de 17.375 millones de dólares en bonos, mientras mantiene un déficit por 60.000 millones de dólares y enfrenta el impacto de la pandemia del coronavirus, que puede causar una pérdida del Producto Interno Bruto en 2020 de 9%. Una de las principales objeciones gira alrededor del bono del año 2024, que salió en mejores condiciones para sus compradores, pero cuya propuesta no ha sido aceptada por el gobierno del presidente Moreno. El Ejecutivo ecuatoriano busca reducir un capital de 1.540 millones de deuda vigente, una disminución de la tasa de interés del 9,2% al 5,3% y una duplicación del plazo de 6,1 años en promedio a los 12,7 años. Hasta ahora el gobierno cuenta con el apoyo del 53% de los bonistas, pero dos grupos asesorados por Brospan Capital y UBS se resisten a aceptar los términos de esta renegociación. Vamos ahora a Guatemala. El gobierno nacional ordenó una disposición para reabrir la economía, y esto pese a que el país ocupa uno de los primeros lugares en cantidad de personas fallecidas por el coronavirus. Desde este 27 de julio, al inicio de la semana, reabren restaurantes, centros comerciales, iglesias y el transporte público. Con ello, el gobierno pone en marcha un nuevo sistema de alerta de la COVID-19 que regula actividades económicas y de convivencia según el número de contagios por municipios. El 70% de los guatemaltecos en edad de trabajar vive en la informalidad y nunca dejó de salir a buscar sus ingresos diarios durante la cuarentena. La nación centroamericana registra hasta el domingo un total de 45.053 casos de coronavirus y 1.734 muertes por esta enfermedad. El presidente en el país, Alejandro Gianmatei, explicó que el semáforo epidemiológico sobre el nuevo tablero de alertas permitiría el funcionamiento de la economía en municipios donde hay pocos contagios, sin verse afectados por lo que suceda en otras regiones. Vamos ahora a Brasil. El Banco Central prevé una caída de economía del país con una baja del PIB entre el 5,95% al 5,77% debido a la crisis sanitaria. Según el boletín Focus publicado cada semana por la entidad financiera, esperan un crecimiento del PIB en 3,5% para el próximo año. Con respecto a la inflación, el mercado financiero estima bajas de 1,72 a 1,67% este año, aunque mantuvo un 3% el pronóstico para 2021. En tanto, la tasa básica de interés de referencia Selic, que se encuentra en 2,25% anual, el mercado mantuvo una previsión en 2% para este 2020, 3% para 2021. En cuanto al mercado de cambio, la proyección se mantuvo en 5,2 reales por dólar a fines de este año, en 5 reales por divisa al cierre del próximo año. De otra parte, el Banco Mundial prevé una baja del 8% del PIB brasileño. El FMI estimó una contracción de 9,1% este año.
Vamos a otro punto de nuestra geografía. La Comunidad del Caribe, la CARICOM, anunció la creación de un plan agroalimentario de respuesta a la crisis global por la COVID-19. El plan agroalimentario está dirigido a garantizar el acceso a alimentos en esos países de la región de CARICOM. Según el subsecretario de Comercio e Integración Económica del bloque, Joseph Cox, el esquema busca reducir en un 25% la importación de sus productos en los próximos 5 años. En ese sentido, Cox ratificó la necesidad de trabajar por el acceso efectivo a los alimentos y en optimizar su producción. Igualmente se propone apoyar en la vigente política agrícola de la Comunidad del Caribe, cuyos pilares son la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de recursos naturales. También la modernización rural y un nuevo sistema de conocimiento e información agrícola. También el funcionario presentó el plan del organismo caribeño en un debate virtual realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO. Este recorrido nos lleva ahora a Panamá, el sexto país más desigual en distribución de riquezas. La necesidad del confinamiento afecta la capacidad de evitar la propagación de este coronavirus. Según la exministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet, la desigualdad afecta a todo el mundo debido a que las personas que no pueden protegerse con el aislamiento impiden que se frene el contagio. La situación incide en toda la sociedad sin distinción de posición económica. Asimismo, Mouchet apuntó que un estudio menciona factores de riesgo como desconfianza en gobiernos, aumento del sentimiento antiempresa, el colapso del sistema de protección social y otros. Igualmente advirtió de la existencia de una brecha digital, donde 777.700 panameños están en pobreza multidimensional, estructural. Entre tanto, los pronósticos podrían incrementarse hasta un 4% en la tasa de desigualdad, con alta incidencia en el desempleo, dijo la exministra, esta experta. Vamos ahora al sur del continente. En Chile, el nivel de aprobación del presidente Piñera sigue cayendo. Obtenemos más detalles de nuestro portal www.telesurtv.net. Lo ven ustedes en pantalla. La aprobación del presidente de Chile cayó a un 12% mínimo histórico, con una baja de 4 puntos porcentuales en relación con el estudio anterior, de acuerdo con una encuesta publicada por Plaza Pública, por Cadén, que es muy reconocido a nivel nacional. Esto también representa 15 puntos menos en 4 semanas, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis del coronavirus. El estudio arrojó también que un 78% desaprueba la gestión de Piñera, mientras que la gestión del gobierno frente al coronavirus obtiene la aceptación solo del 29%. De otra parte, la encuesta precisó que el 92% de los encuestados piensa que la aprobación del retiro del 10% es una buena iniciativa. Un 86% señala que retirará este dinero para ayudarse durante la pandemia. Así cerramos este primer recorrido por Noticias Económicas de América Latina. Nos vamos a la primera vuelta. Al regreso ponemos en contexto la actual pandemia, que deja al descubierto aún más la desigualdad del sistema de salud precisamente en Chile, según un estudio del Centro Latinoamericano de Geopolítica. Recordamos, hablamos de CELAC. Tenemos detalles de esto y más al volver aquí en Impacto Económico. Así volvemos en Impacto Económico para profundizar en la crisis sanitaria de Chile. Hasta el presente mes de julio, Chile lidera el ranking de víctimas mortales por habitantes a causa de la pandemia de la COVID-19 en América del Sur. Así lo afirma el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Sergio Martín Páez, quien agrega que esta situación está vinculada con la velocidad con la que se adoptaron medidas de aislamiento social y con el funcionamiento del sistema sanitario. Vamos a revisar esas dos caras del problema.
De acuerdo al investigador del CELAC, Sergio Martín Páez, Chile lidera el ranking de muertos por habitante por causa de la pandemia COVID-19 debido a la capacidad de respuesta del sistema público de salud del país. El vocero del CELAC asegura que el Estado chileno ha segmentado a la ciudadanía y actualmente pone en riesgo la capacidad de respuesta ante la pandemia. Desde 1990, Chile sufrió solo 2 años de recesión y en términos macroeconómicos ha sido considerado un éxito manteniendo una tasa de crecimiento anual de 3,6 y 2,8 per cápita del PIB. En términos regionales, la inversión pública en salud se encuentra en niveles medios en América del Sur, rondando el 5%, en la misma línea de otros estados regionales que vociferan a favor del neoliberalismo, como Colombia, y notablemente más que Perú, donde el porcentaje llega a 2,5%. El estudio del CELAC sostiene que desde una mirada externa, el sistema de salud chileno parece ser un modelo a seguir, dado que ha conseguido mantener sus macroindicadores sanitarios con buenos resultados y lo logra con uno de los gastos sanitarios más bajos de la OCDE. Sin embargo, se advierte que bajo esos promedios se esconden inequidades y una creciente segmentación de la población según criterios de riesgo a enfermar y de ingresos. Profundizamos aún más. El estudio del investigador de CELAC señala que el Estado subsidiario en Chile ha promovido la privatización de servicios sociales, en este caso de la salud. Vamos a revisar esos detalles en la siguiente historia. El estudio del investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Sergio Martín Páez, señala que el modelo neoliberal en Chile ha significado la instauración de un Estado subsidiario que promovió la privatización de la salud y con ello el desmantelamiento de la provisión estatal o una reducción considerable en la capacidad instalada del sistema sanitario público. En ese contexto, la red pública ha comenzado a funcionar con reglas similares a las del mercado privado a partir del arancelamiento de las atenciones de salud, externalizando servicios al interior de hospitales, buscando el autofinanciamiento de los centros hospitalarios. Asimismo, los subsidios que otorga el Estado ha significado una política constante de mecanismos de traspaso de recursos y pacientes a prestadores de salud privados. Esta directriz del Estado produjo que desde los años 80 los chilenos pasaran a cotizar con un porcentaje de sus salarios ingresos para acceder a servicios de salud y pensiones en forma individual, dando así vida a los holding de servicios de salud y las AFP. El investigador del CELAC precisa que la política sanitaria del gobierno ha implantado un sistema de salud dual que segmenta y segrega a sus pacientes de acuerdo a su capacidad de pago y los riesgos de enfermedad. En esa línea está por un lado una minoría de chilenos que perciben mayores ingresos y que acuden a las instituciones de salud previsional, como lo son las clínicas que funcionan con un esquema de seguros. Por otro lado, está la mayoría, es decir, el 75% de la población, que percibe menores ingresos y que son atendidos por el Fondo Nacional de Salud. En concreto, Páez añade que el rol subsidiario del gobierno ha servido para producir nichos de acumulación para los grupos empresariales que controlan la salud. Y hay más con respecto a este complejo panorama en Chile. El estudio de CELAC indica que la capacidad hospitalaria en la ciudad de Santiago, en la capital, opera prácticamente al tope, mientras que los fallecidos aumentan. En el marco de la pandemia, la respuesta del Estado subsidiario ha sido decepcionante y peligrosa, según CELAC. Por un lado, no se presentan modificaciones presupuestarias para otorgar fondos adicionales al sistema de salud. Por otro lado, los anuncios del gobierno solo se han enfocado en flexibilizar las condiciones para el acceso al crédito, como la protección a la clase media, alimentando la perversidad de endeudarse para cubrir gastos básicos. Igualmente, se ha dedicado a proteger a los ganadores del modelo, evitando que se cobre impuesto a los más ricos, a los súper ricos. Sergio Martín Páez asegura que la Constitución chilena ha alimentado la tendencia general a endeudarse para cubrir servicios básicos de la vida moderna, lo que ha llevado a altos indicadores de endeudamiento familiar.
Cerramos precisamente este recorrido por Chile, esta realidad en cuanto al panorama social y político. Al volver de esta pausa brevísima, Economía 360, les hablamos de Alemania. El Banco Central, el Bundesbank, anticipa una caída histórica del Producto Interno Bruto, del PIB, en el segundo trimestre del año. Detalles de esto y más al volver, sigan con nosotros. Volvemos, como les adelantábamos en titulares, el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, anticipa una caída masiva del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año. En su boletín mensual, el banco emisor señala que debido a la pandemia del coronavirus, la economía alemana probablemente ha caído a su menor nivel trimestral desde 1970, entre abril y junio pasado. Asimismo, la entidad financiera adelantó que el dato actual alcanza los 2 números, cifra que precisará el próximo jueves. Pese al dato negativo, el Bundesbank prevé una recuperación para el segundo semestre del año, aunque alertó que el desempeño será desigual en sectores económicos. En ese contexto, el banco indica que el comercio minorista ha registrado aumentos desde mayo. Entre tanto, la industria, la situación aún era evaluada como muy pobre por empresas en junio debido a la debilidad del sector automotriz alemán. Nos quedamos en Europa. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en una entrevista a un diario italiano, dijo que la situación económica de la eurozona del bloque aún está en peligro por la pandemia. Panetta advirtió que es probable que la economía de la zona euro se reduzca aún más en el segundo trimestre con respecto al primero. En esa línea, el alto funcionario, aludiendo a los últimos datos recibidos sobre productos industriales y ventas al por menor, indicó que la entidad financiera no tiene suficientes motivos para la satisfacción. Sobre el programa de compras de emergencia para la pandemia del Banco Central Europeo, el alto funcionario señaló que está funcionando bien y que no ve ninguna razón económica para cambiar sus decisiones o sus acciones. Salimos de Europa. Shanxi es la capital de la provincia central china de Hunan. Allí esta ciudad lanzó su primer festival de consumo para impulsar su economía nocturna. Esto fue el pasado domingo. El festival durará hasta finales de octubre, desplegará 127 promociones de ventas para cubrir casi 200 marcas, todo con la finalidad de beneficiar a más consumidores y recuperar la industria terciaria de la urbe. Los participantes ofrecerán descuentos o cupones a clientes para promover ventas de unos 856 millones de dólares. En esa línea, Juan Kang, gerente general del Departamento de Asuntos Públicos de Alibaba, allí en Hunan, precisó que la plataforma de comercio electrónico ofrecerá descuentos de aproximadamente $710.000 a los consumidores en general. Vamos ahora con otros temas. El consejero delegado de la red de aeropuertos de París, hablamos de Francia, Agustín de Romanet, aseguró que no prevé una recuperación del tráfico aéreo hasta el 2024, escuchen esto, incluso hasta 2027. De Romanet dijo que es la primera vez en 50 años que el tráfico aéreo vive una caída tan abrupta. Asimismo, apuntó que el descenso del tráfico cayó en la primera mitad del año en torno al 57,5%. En el caso concreto de los aeropuertos de París, hasta el 62,2%, con menos de 20 millones de pasajeros. El directivo añadió que los meses de abril y mayo no vieron prácticamente tráfico. La recuperación fue lenta en junio y julio. La baja en el tráfico aéreo ha afectado a aerolíneas francesas, a su vez al turismo, sector que representa el 7% del PIB de Francia. En el 2019 posicionó a Francia como el primer destino turístico del mundo, con 83 millones de turistas extranjeros. En ese contexto, el dólar recibe un nuevo golpe, el oro y el Bitcoin suben hasta las nubes. Así lo reseña el portal de investigación Misión Verdad, lo compartimos con ustedes. La pandemia de la COVID-19 y la crisis geopolítica global continúan generando reacomodos en todos los niveles. El oro ha alcanzado su precio máximo desde el año 2019, supera los $1.930 por onza, mientras la criptomoneda, el Bitcoin,
se ubica por encima de los $10.000 por unidad. El rally de ambos activos también toca otros metales y commodities. Según reporta el portal BAE Negocios de Argentina, el precio de la plata saltó más del 6%, mientras el paladio escaló más de 3% en la previa de la apertura de Wall Street, donde también subían materias primas agrícolas, hablamos de cacao, soja, maíz y algodón. Este portal, especializado en finanzas, advierte que la subida histórica del oro marca un nuevo hito en la debilidad de la moneda estadounidense en el mercado financiero internacional. Y escuchen esto, Rusia se adelanta a Estados Unidos en el suministro de gas natural licuado a China en junio. Así lo titula el portal web de Sputnik. Ahí lo ven ustedes en pantalla y el titular. Rusia suministró en junio a un total de 396.000 toneladas de gas natural licuado a China, al adelantar a Estados Unidos, que suministró en el mismo periodo 340.000 toneladas de gas al país asiático, según los datos de la Dirección General de Aduanas de China. En el sexto mes del año, Rusia entregó al gigante asiático 329.000 toneladas más de gas con respecto al mismo mes del año pasado. En comparación con datos de mayo, en junio las exportaciones del gas ruso a China crecieron un 20,7%. En total, China compró en junio pasado 5,79 millones de toneladas de gas natural licuado, un 29% más que en el mismo periodo del año pasado. A punto de finalizar, revisamos indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes, iniciando la semana. Así están las cosas. Barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $40,57 el barril, a la baja con 0,72%. El barril de Brent, en referencia en Europa, se ubicó en $42,66 el barril, perdiendo un 0,68%. Además, el crudo OPEP se ubica en $43,38, con una baja de 1,24 centavos de dólar. Reiteramos los resultados de esta semana al finalizar esta jornada, comenzando la semana. Así ponemos punto final al Impacto Económico. Un placer haberles acompañado. Recuerde que puede inscribirnos a través del Impacto Económico, @Telesur TV. También estamos en @Telesur Impacto. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.